Buenos días a todas y todos los presentes en esta audiencia convocada por el Congreso y la Cámara de Representantes de la República de Colombia. Antes de iniciar la presentación y mientras se realiza este encaje de la USB para una presentación visual, quisiéramos reiterar que el paramilitarismo desde el año 2006 inicia una nueva fase. En la política de seguridad democrática hay un intento de institucionalización que tiene fracasos fundamentalmente porque al interior se generan una serie de chivos expiatorios que son silenciados, unos extraditados a los Estados Unidos, otros que confeccionan versiones libres en la Ley 975 para tratar de encubrir sectores políticos, empresariales y militares que orquestaron el desarrollo de esta estrategia. Parcialmente a partir de los aportes de verdad que se dan en la Ley 975, y esto en reacción y en respuesta a las traiciones que se viven en esa dinámica de institucionalización y de pacto que todos hemos conocido, se logra parcialmente acceder a una verdad que hoy sigue confirmándose. ¿Qué sucede entonces desde el 2006 y cómo lo vamos a ilustrar en estas regiones donde la Comisión de Justicia y Paz hace presencia permanente a través de defensoras y defensores de derechos humanos, acompañando comunidades que están afirmando sus derechos en los territorios a un ambiente sano, a la educación y a la salud? Esa recomposición tiene modificaciones tácticas. En la concepción del orden se mantiene incólume, es decir, en materia de comprensión de los enemigos internos se continúa concibiendo a los civiles como parte de la estrategia insurgente. Pero aquellos civiles que tienen problemas en cualquier sociedad, en cualquier comunidad, por vinculación en el consumo de la droga, la marihuana, o que son desempleados o incluso que tienen problemas mentales, se convierten también como parte de esa concepción de enemigo interno, reeditando las dinámicas de limpieza social que se dieron en la década del 90. Las modificaciones tácticas también significan el cambio de los usos de los armamentos. En los cascos urbanos aparecen con armas cortas, ya no con la prepotencia y el poder que manifestaban en el periodo anterior a la desmovilización, y en las zonas rurales empiezan a utilizar o continúan utilizando nuevo armamento con armas largas, vestidos de camuflado y bajo distintas denominaciones. El proyecto de Estado y el proyecto de sociedad, insisto, se mantiene sin modificación. Lo estructural se mantiene vigente, pero hay modificaciones tácticas para dar respuesta a esa supuesta desmovilización. Esa recomposición supone que quienes se encuentran en las cárceles no pueden mantener control sobre las tropas y tampoco sobre muchos de los bienes, así que utilizan mandos medios y algunos mandos altos como testaferros o como operadores del control social. Pero esto es la cadena más baja de la estructura. El sector empresarial que se ha beneficiado de las operaciones armadas de tipo paramilitar no es descubierto. Incluso cuando algunos de los exmandos paramilitares afirman, dan pruebas en versiones libres en la Ley 975 o incluso en las investigaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia, estas no se derivan en ningún tipo de investigación penal que permita la judicialización de esos individuos de sectores empresariales y tampoco de los sectores militares y policiales que son parte de esta estrategia. Parcialmente se desmontó una estructura política. Bien, ese control de hoy, desde el 2006 hasta hoy, estamos hablando de 10 años. Pretende asegurar los territorios, y esos territorios, como ya se ha dicho, para proyectos, para agronegocios, para obras de infraestructura y operaciones extractivas. Pero también
asegurar el poder político local. Lo que se ha dicho sobre las elecciones recientes en diversas localidades en el Chocó, por ejemplo, se logra probar que las campañas y muchos de los actuales alcaldes y concejales en el Chocó fueron elegidos con dineros del narcotráfico y de estos grupos llamados BACRIM por el gobierno. Pero su operación solamente ha sido posible debido a la complicidad, a la tolerancia y a la anuencia de las brigadas militares y de la policía, como lo vamos a mostrar ahora. Vamos entonces a mirar la primera imagen. Se me perdió. En septiembre del año pasado, que es lo más reciente, para no hablar de estos 10 años, ustedes lo que observan en rojo son las movilidades de grupos paramilitares de las gaitanistas en el Bajo Atrato. Ustedes observan la cuenca del río Salaquí, el río Truandó y el río Cacarica. Para poder acceder, más de 200 hombres armados, vestidos de camuflado, pasando por el río Atrato, pasaron por 5 controles del batallón fluvial y compraron parte de la necesidad de botas y suministros que tenían en el casco urbano del municipio de Río Sucio, donde operan de civil con armas cortas. Siguiente imagen. ¿Dónde logro moverla? Okay. Acá está. ¿Dónde me regreso? Paradójicamente, hay una base militar binacional ubicada en Cerro Mocho, territorio colectivo de Cacarica, que se instala sin información ni consentimiento básico para las comunidades negras e indígenas. Esta base militar cuenta, dice binacional, es un acuerdo militar entre Colombia y Panamá con los Estados Unidos, sería trinacional. ¿Cómo se explica que más de 200 hombres puedan operar con armamento largo, cometer asesinatos desde septiembre del año pasado en Salaquí, y nos acaban de confirmar hace media hora, en este momento, ayer hicieron una celebración con fiesta, las autodefensas gaitanistas tienen un sitio donde convocan y obligan a ir a los líderes de los consejos comunitarios a reunirse. Estos líderes tienen que pasar por los retenes del batallón fluvial, son requisados, son tildados y sospechosos de ser guerrilleros y tienen que ir a esas reuniones que se desarrollan a 30 minutos donde está ese batallón fluvial. Y están haciéndolo desde septiembre hasta el día de hoy. Y no hay una sola operación militar. La otra base militar, también montada de manera en consulta por el batallón fluvial 54, podría ejercer control sobre las operaciones armadas ilegales en 3 territorios colectivos. Uno de ellos es Pedeguita y Mansilla. Pues observemos, los puntos rojos son los sitios de base y permanencia paramilitar. Les nombro uno, Río Sucio, que ya lo dije, Playa Roja. Playa Roja es muy conocida porque, como se explicó y se presentó por parte de Iván, es un sitio de asentamiento que viene de la época de Sor Teresa Gómez y de la familia Castaño en el despojo de tierras. Allí se montó toda una operación de repoblamiento poblacional a través de una asociación de productores. Y está Belén de Bajirá y Carmen del Darién. En esos sitios hay presencia permanente de grupos paramilitares que operan bajo las órdenes de sectores empresariales ganaderos, palmeros y bananeros. En algunas ocasiones operan de civil, en otras ocasiones operan con vestidos de camuflado. Pero, oh extrañeza, se mueven en el casco urbano de Belén de Bajirá personas que torturaron en marzo del año pasado, enfrente de la policía, cuando estas víctimas fueron trasladadas del sitio donde fueron torturados a un retén policial. La policía permitió que
que los torturadores se retiraran del lugar. Y no hay una sola investigación penal contra estos agentes policiales, porque el asunto del paramilitarismo no es solo la fuerza militar, es también la policía. Miremos lo que sucedió en Curvarado y particularmente vamos a referirnos al 1 de abril. En horas de la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana, en un punto que ustedes observan aquí, cerca de donde se dice Zona Humanitaria Andalucía, zona de Camelias, zona Argenito Díaz, un sitio, un caserío que se llama Llano Rico. Los integrantes del batallón 54 departían con miembros de las autodefensas gaitanistas, mientras los pobladores no podían salir siquiera a la calle. Esto ya lo conoce el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, el Ministro de Defensa, y la semana pasada en un escenario que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y a pocos metros de allí está la base del Batallón 54 Selva. Pero insisto, departieron, no simplemente fue que pasaron cerca, compartieron, se tomaron un café el día del paro. ¿Eso qué se llama? En Gijomiandó, las comunidades negras e indígenas de este sector están afectadas por estos lugares de asentamiento paramilitar. Asentamientos paramilitares que vienen desde hace 3 años sin ningún tipo de reacción militar. Pasemos a otro departamento, Meta, Mapiripán, muy conocida por todos nosotros. Estos son los lugares de presencia policial y militar. La presencia policial evidente en el casco urbano. Los paramilitares operan con armas cortas de civil, los pobladores civiles los conocen, les tienen pavor y miedo, y la policía no captura ni detiene a nadie. Lo más escandaloso fue el día de las elecciones recientes locales, donde órdenes de sectores empresariales palmeros indicaban a la policía que debía retirarse, mientras los paramilitares identificaban a los ciudadanos que protestaron ante el fraude en los comicios que se presentó ese día de octubre. Pero sigamos extrañándonos. Miremos este mapa. Estos son los lugares de movilidad paramilitar. No hay, lamentablemente, ninguna acción coincidente de operaciones policiales ni militares cuando ellos están moviéndose en este lugar. Estos puntos de control paramilitar, sobre todas las personas que ingresan a Mapiripán, se realizan frecuentemente. ¿Por qué no hay un dispositivo policial y militar para estar en estos lugares? Y veamos lo más extraño. En estos lugares que ustedes ven, La Jungla, La Realidad y Santa Ana, hay presencia de efectivos paramilitares de camuflado con armas largas, que llegan hasta unos puntos antes de ingresar al casco urbano y se visten de civil y ponen sus armas cortas. Estas bases paramilitares solamente han tenido una acción represiva de las fuerzas militares desde septiembre, que denunciamos los hechos, hasta el día de hoy. Pero están allí, vivos y coleando. Operan en zonas de operaciones también cuestionadas de la empresa Poligrove, donde se han cometido asesinatos de trabajadores por parte de estos paramilitares. Y para que se extrañen, las amenazas que profieren los paramilitares sobre un campesino trabajador en los recientes días fue respondida por el comandante de la policía de la siguiente manera: la situación es grave, lo mejor que usted debe hacer es irse con su familia. Esa es la seguridad que provee a quien denuncia las operaciones paramilitares, que insisto,
lamentablemente están coincidiendo con operaciones empresariales. Veamos rápidamente Puerto Asís. En Puerto Asís ha habido una operación de distintos nombres. Desmontadas las autodefensas campesinas de Putumayo, se pasa a las operaciones de los rastrojos. Los rastrojos quedan la operación armada, la Constru. Extrañémonos de lo siguiente. Ustedes ven estos puntos aquí. Estas son las áreas de control paramilitar. En el kilómetro 9 hay una base que opera desde el año 2009. En esa base se han asesinado personas, pero lo más curioso es que allí se desarrollaron gestiones para acuerdos políticos de un señor que en este momento se encuentra judicializado, el señor Coral, que estuvo a punto de ganar las recientes elecciones en Putumayo. Pero lo curioso es que el kilómetro 9 está a menos de 20 minutos de una de las brigadas financiadas por el Plan Colombia. Es decir, un batallón que cuenta con alta tecnología, una gran cantidad de hombres en armas y no han hecho absolutamente nada. Una de las personas que aparece en uno de los recientes panfletos de las autodefensas gaitanistas fue asesinado. Es decir, y semanas atrás la policía registraba a esta persona como un delincuente que se estaba buscando. Vuelve entonces a pasar que los informes policiales sobre comillas delincuentes o sobre delincuentes se convierten en el acervo probatorio para que los paramilitares realicen sus operaciones armadas. Usted ya sabe la situación de Buenaventura. Niveles de tolerancia y de operación, los paramilitares operan en 86 barrios. Recientemente asesinaron a un líder de una organización afrodescendiente a pocos metros de la presencia policial. Han accedido carnalmente a niñas. Realizan los pobladores reuniones en los barrios, los paramilitares forzando dichas reuniones y la policía circula a su alrededor. Y ya para terminar, ayer saliendo del río San Juan, se constata la presencia de paramilitares en 3 de 22 caseríos. Uno de ellos es Puerto Pisario. Enfrente está permanentemente una presencia del batallón fluvial. Y allí circulan los rastrojos, circulan con la droga y en ocasiones paran en la nodiza del batallón fluvial. Conversan, entregan bolsas, al parecer de dinero, y continúan su camino. ¿Cómo se llama eso? El 13 de marzo se realizaron bombardeos para atacar a efectivos del Ejército de Liberación Nacional. La operación previa se desarrolló de acuerdo con los testimonios de los pobladores, con paramilitares de los rastrojos y miembros de las fuerzas militares de Colombia. ¿De qué se trata? Y para finalizar, en Trujillo Valle, 26 años después, aquella historia nefasta y recordada de más de 200 asesinados, pues continúa siendo el escenario de control también de los llamados rastrojos. En la Sonora, ejercen el control total de la población, piden los documentos de identidad. Las reuniones que realizan las comunidades, las víctimas, tienen que contar con un cierto consentimiento de ellos, pero además están propiciando la compra de tierras. Muchas gracias.